Televisa presenta. Bienvenidos. En nuestro día a día constantemente realizamos acuerdos, desde la compra de un café hasta la contratación de un servicio. Pero, ¿qué tienen en común un simple apretón de manos y un extenso documento lleno de cláusulas legales? La respuesta es fascinante. Ambos son formas de contrato, textos. Son un poder único, el de crear la realidad jurídica. Hoy exploraremos los contratos no solo como documentos, sino como simples formas de texto. Para empezar, definamos qué entendemos por contrato. Legalmente, un contrato es un acuerdo de voluntades entre dos o más personas con capacidad para obligarse, que tienen por objeto producir consecuencias jurídicas. Pero, viéndolo desde la perspectiva del lenguaje, un contrato es un tipo de texto con una función primordial: establecer obligaciones y derechos entre partes involucradas. No es solo un papel con palabras, instrumento que da formaciones entre relaciones. Características textuales clave de los contratos. Primero, fidelidad persuasiva y normativa. Esto busca convencer a las partes de aceptar los términos y, una vez firmado, establecen normas de conducta obligatorias. 2. Estructura formal. Suelen seguir una estructura predecible con encabezado, identificación de las partes, objeto, cláusulas y anexos. 3. Lenguaje específico. Utilizan un vocabulario técnico, jurídico, preciso para evitar ambigüedades. Cuarta, función referencial. Son legales y hacen referencia a leyes, normativas y otros documentos. Quinta, carácter preparativo. El acto de firmar el contrato en sí mismo genera efectos jurídicos. ¿Qué quiere decir esto? Consecuencias de carácter legal como creación, modificación, transferencia, transmisión o extinción de derechos y obligaciones. Importancia del contexto. ¿Quién, cómo, cuándo y dónde? Un contrato nunca existe en el vacío. Su significado e interpretación dependen del contexto, de cuál es su intención. Las partes, quiénes son, cuál es su capacidad legal. Esto quiere decir a la aptitud de una persona que tiene para ser titular de derechos y obligaciones y su capacidad para ejercer y cumplir. El objetivo del contrato que se está acordando es legal y posible que se encuentre entre los márgenes legales y se pueda establecer. El momento y el lugar. ¿Cuándo y dónde se celebra el contrato? ¿Bajo qué jurisdicción? ¿Qué quiere decir una jurisdicción? La capacidad de un juez y un tribunal para juzgar y ejecutar un asunto específico. La forma. Es un contrato verbal, escrito, público o privado. ¿De qué manera las partes acuerdan? Tipos de contratos. Contratos unilaterales y bilaterales. Los contratos unilaterales son aquellos en los que solo una de las partes involucradas adquieren obligaciones. En cambio, en los contratos bilaterales, ambas partes asumen obligaciones de recíproco cumplimiento. Contratos onerosos y contratos gratuitos. Los contratos onerosos son aquellos en donde hay gravámenes y beneficios recíprocos entre las partes. A su vez, emprenden cierta cuota de sacrificios, como en el caso de una compraventa. Los contratos gratuitos brindan el beneficio solo a una de las partes y la otra queda encargada de las obligaciones, como en el contrato de comodato. Contratos conmutativos y contratos aleatorios. Los contratos conmutativos son aquellos en donde las prestaciones comprometidas entre las partes se cumplen desde el momento en donde se firma el contrato. En este caso sería en la compraventa de un inmueble. Los contratos aleatorios, en cambio, los acuerdos suscritos dependen de un evento futuro o fortuito, como en el caso de los testamentos. Contratos principales y contratos accesorios. Los contratos principales son piezas autónomas y de jurisprudencia que no dependen de ningún documento para su validez. En cambio, los contratos accesorios son contratos suplementarios o añadidos a un contrato principal del que dependen completamente. Ahora, en el lenguaje de los contratos se utiliza terminología jurídica. A esto se refiere que debe contener palabras y frases con significados técnicos específicos. También oraciones complejas y subordinadas. A esto se refiere para detallar las condiciones y consecuencias. Verbos en futuro de obligación
para expresar deberes y compromisos. Y por último, ausencia de ambigüedad. La estructura de un contrato puede variarse según su tipo y legislación aplicable, pero generalmente incluyen las siguientes secciones principales. Título: identifica la naturaleza del contrato. Ejemplo: un contrato de arrendamiento o contrato de compraventa. Segundo, los comparecientes. Presentan las partes involucradas en el mismo, detallando su información legal, nombres, identificación, domicilio, datos del representante legal en caso de personas jurídicas. Declaraciones o exposiciones de motivos. Esto describe el contexto, es decir, las razones e intereses que llevan a las partes a celebrar un contrato. Después siguen las cláusulas, las cuales son el cuerpo principal del contrato. Establecen los derechos, obligaciones, términos y condiciones del acuerdo. Pueden incluir cláusulas sobre objeto del contrato. Define claramente qué se acuerda. El precio y forma de pago. Establece el costo y cómo se realizará el pago. Plazos y condiciones. Define la duración del contrato y las condiciones para su ejecución. Obligaciones de las partes. Detalla lo que cada parte debe hacer en el contrato. Las garantías. Establece las seguridades sobre el cumplimiento del mismo. Después sigue la cláusula penal, la cual fija las consecuencias por el cumplimiento del contrato. Pueden ir desde cárcel hasta consecuencias más graves. La resolución del contrato, la cual define las cláusulas para terminar el acuerdo. Y por último, la jurisdicción y ley aplicable. Indica dónde se resolverán las posibles disputas y qué leyes aplicarán. Con eso terminamos con las cláusulas. Luego siguen los anexos del contrato. Son los documentos adjuntos que complementan o detallan especificaciones del contrato. Ejemplo: un contrato, especificaciones técnicas. Y ya para finalizar las partes del contrato está el cierre, indica el lugar y la fecha de la firma, el número de ejemplares y espacio para la firma de las partes. A continuación, daremos algunos consejos prácticos para redactar contratos claros y precisos que protejan tus intereses. Primero, identifica claramente las partes en el contrato. Asegúrate de incluir la información legal completa y todas las partes involucradas. Define el objeto del contrato con precisión. Describe de manera detallada y sin ambigüedades qué se está acordando. Evita términos vagos. Sé específico con las obligaciones. Detalla claramente qué debe hacer cada parte, cuándo, cómo y bajo qué condiciones. Utiliza verbos de obligación. Deberá se compromete a establecer plazos y condiciones claras. Si el contrato tiene una duración o condiciones específicas, defínelos de manera inequívoca. Considera las consecuencias del incumplimiento. Incluye cláusulas penales o mecanismos para abordar el incumplimiento de las obligaciones. Por ejemplo, la cárcel. Define la forma de resolución de disputas. Establece cómo se intentarán resolver los desacuerdos, negociación, mediación, arbitraje. Y que su jurisdicción sea un componente de un caso de litigio. Utiliza lenguaje claro y sencillo. Y evita la jerga legal innecesaria y oraciones complejas que pueden dar lugar a interpretaciones erróneas. Revisa y edita cuidadosamente el contrato. Antes de firmar, revisa el contrato varias veces para asegurarse que refleja el acuerdo alcanzado y no contiene errores. Asesoría legal si es necesaria. Para contratos complejos de gran importancia, es recomendable consultar con un abogado para que te asesore con su redacción y revisión. Documenta las modificaciones. En caso de que haya un cambio en el contrato, documenta qué se modificó en los anexos firmados por todas las partes. Por último, guarda copias seguras. Conserva copias firmadas del contrato en un lugar seguro y accesible para todas las partes. Los contratos son mucho más que simples documentos, son herramientas lingüísticas poderosas que dan formas a nuestras interacciones y construyen la realidad jurídica en la que vivimos. Comprender su naturaleza como tipo de textos son características y su estructura nos permite navegar en el mundo de los acuerdos con mayor confianza y conocimiento. Esperamos que este video te haya sido útil. Hasta la próxima.